El Señor es compasivo, el Señor es misericordioso, y a su mesa hoy venimos con el corazón rendido. El Señor es compasivo, el Señor es misericordioso, y a su mesa hoy venimos con el corazón rendido, con el corazón rendido. Estamos hoy meditando acerca de la verdad nos hará libres, que es una declaración de Jesucristo. La verdad nos hará libres. La verdad te hace libre, pero ¿qué es la verdad? La verdad es la adecuación entre la realidad y mi mente. Lo que yo veo no lo puedo cambiar en la realidad. La realidad es la realidad, es objetivamente lo que yo veo no puedo cambiarlo. Mi mente sí lo puedo cambiar yo, pero con el Espíritu de Dios. Porque si no tengo el Espíritu de Dios, yo no puedo descubrir la realidad. La realidad es lo que me rodea. Y si no tengo el Espíritu de Dios, entonces mi mente me juega un papel de trampa. Trato de cambiar la realidad a mi conveniencia. Y por eso fracasamos. Fracasamos porque al final nos damos cuenta que perdimos la batalla cuando tratamos de cambiar la realidad de acuerdo a nuestros gustos personales. Por eso vamos a ir directamente a la palabra de Dios para que nos demos cuenta, en realidad, qué es la verdad. Escuchemos Isaías 61, 1, 3. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Sí, Yahvé me ha ungido. Me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación, a los presos su vuelta a la luz, para publicar el año de la gracia de Yahvé, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los que lloran, darles una corona en vez de ceniza, el aceite de los días alegres en lugar de ropa de luto, cantos de felicidad en vez de duelo. Les pondrán por sobrenombre encinas de justicia, los que Yahvé plantó para su gloria. Palabra del Señor. Alabamos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me llena el Espíritu de Dios. Vamos un minuto a Adán. Adán recibió el Espíritu de Dios cuando Dios sopló sobre él y le transmitió su espíritu y lo hizo a su imagen y semejanza. Adán tuvo vida porque recibió de Dios un aliento de vida. Y nosotros estamos vivos y tenemos vida porque hemos recibido ese aliento de Dios en el momento en que Dios infundió el alma sobre nosotros, cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Ahí Dios puso ese espíritu, esa alma, que es la que nos guía durante toda nuestra vida. Pero Adán pecó y perdió el espíritu, perdió la verdad. Ese Adán, creado por Dios en justicia y santidad, porque era el rostro de Dios, era la imagen de Dios, se deformó, se hizo una caricatura. Adán fue creado a imagen de Dios, pero nosotros desgraciadamente nacimos con la herencia del pecado original. Y nuestro espíritu está combatiendo entre la carne y el espíritu. El espíritu combate con la carne, trata de controlar, de educar la carne, pero la carne se opone al espíritu, como dice San Pablo. Adán fue una casa habitada por Dios.
pero después fue una casa deshabitada por Dios, porque cuando Adán pecó, Dios se retiró y lo puso a trabajar, lo puso a que él mismo consiguiera las consecuencias de lo que él había hecho. Pero en el mismo momento, ¿se acuerdan ayer cuando se prometió el Redentor? Que Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, y la descendencia de la mujer te va a quebrar la cabeza. Pues en ese mismo momento, Adán tuvo la promesa de la redención. Él iba a recibir otra vez ese espíritu, pero él tenía que luchar para recibir ese espíritu, y en eso estamos todos nosotros. Nosotros tenemos que luchar para mantener nuestra vida espiritual. El ser espiritual, el orar, el comunicarnos con Dios, no es fácil para nosotros, porque nuestro cuerpo está siempre combatiendo contra nuestro espíritu, y nuestro espíritu tiene que combatir contra nuestro cuerpo, hasta que integremos el espíritu y el cuerpo, y la persona sea una persona sana, santa, de acuerdo al plan de Dios. Y por eso el Espíritu de Dios está sobre nosotros, nos inunda, nos llena de gracia y nos da una lista de trabajo que tenemos que hacer. Un job description, como se dice, una descripción de trabajo. El Espíritu del Señor me inunda, me llena. Me ha mandado a predicar, me ha mandado a unir a los pobres, me ha mandado para dar una esperanza, me ha mandado para abrir las cárceles, me ha mandado para darle libertad a los ciegos, a los oprimidos. Y todos nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, esa es nuestra misión, porque es la misión de Jesucristo, es la misión de la iglesia, dar vida a los que se están muriendo. Es la misión de la iglesia, abrir las cárceles del alma de las personas y darle una nueva oportunidad. Es el trabajo de la iglesia, es la misión de la iglesia en el mundo, seguir predicando la palabra de Dios y liberando a los presos, tantos presos que hay de las drogas, del alcohol, de la pornografía, del juego, de la violencia, de la amargura, de la codicia, de la soberbia. Tanta gente que está presa por esos pecados capitales. Mis hermanos queridos, no es fácil la lucha que hay entre el espíritu y el cuerpo. Por eso la única manera de ser libres es seguir a Jesucristo, porque Él, cuando entró en el templo, leyó aquel pasaje del profeta Isaías que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos a escuchar esa lectura. Escuchemos la proclamación del ministerio en Nazaret de Jesús. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu Santo. Su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos le alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura. Le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desarrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para llegar y llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan esas noticias de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo hace suyo el cumplimiento de la promesa del Padre. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a proclamar el año de gracia del Señor. Me ha enviado a dar vista a los ciegos. Y por eso Jesucristo es un sanador de excelencia. Por eso Jesucristo pasó por el mundo predicando, pero también sanando. Sanando el cuerpo para sanar después el alma. Él resucitaba a los muertos y decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre. Él daba vista a los ciegos. Y él decía: yo soy
la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo viene a cumplir la promesa del Padre de darnos la salvación. Solamente Jesucristo es el que nos puede decir la verdad. Podemos descubrir la verdad si oímos a Jesucristo. Y Jesucristo habla a través de la iglesia. Ese es el ministerio de la iglesia, esa es nuestra responsabilidad. Hemos recibido de Dios el encargo, el mandamiento. No es una sugerencia, no es una invitación. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bauticen a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora que estamos en estos momentos de pandemia, de enfermedad, de coronavirus, la iglesia sigue llegando hasta ustedes, mis hermanos queridos. La iglesia no se puede callar, la iglesia no puede cerrarse. La iglesia siempre tiene que abrir las puertas a los ciegos, darle vista a los ciegos. La iglesia tiene que seguir predicando y liberando a los cautivos, a los presos, liberándolos del alma. En el alma es donde tenemos que estar libres, no solamente en cadenas y que me quiten las cadenas, sino también yo tengo mucha esclavitud en mi alma, que tengo que romper esas cadenas. Y si yo sigo a Jesucristo, entonces encuentro la verdad, porque Jesucristo es la verdad, el camino y la vida, y seré libre yo también. Vamos a ver en el Evangelio ahora quiénes han sido libres. Nada más unos cuantos ejemplos, un canto. Escuchemos la palabra de Dios. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Llegaron a la orilla del lago en que es la región de los Genesarenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros, nadie podía sujetarle, ni siquiera con cadenas. Varias veces le habían amarrado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grilletes. Nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho: «Espíritu malo, sal de ese hombre». Cuando Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?», él contestó: «Me llamo Multitud, porque somos muchos». Y le rogaba insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había ahí una gran pira de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: «Envíanos esa pira y déjanos entrar en los cerdos». Y Jesús lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos. En un instante la pira se arrojó al agua desde lo alto del acantilado, y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad, por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que estaba sucediendo. Se acercaron a Jesús y vieron a aquel hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron y los testigos les contaron lo ocurrido del endemoniado y los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subió a la barca, el hombre que había tenido aquellos demonios le pidió insistentemente que le permitiera irse con él.
Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido tanta compasión de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuánta gente endemoniada habrá por el mundo hoy en día? Pero endemoniada no que los posee el demonio, sino que el demonio los atormenta. Es una nueva forma de posesión. Todos nosotros tenemos el peligro de estar siendo atormentados por los demonios. Los 7 pecados capitales: codicia, lujuria, avaricia, soberbia, gula. Son los demonios que se pueden meter dentro de nosotros, pero no nos controlan, sino que nos atormentan. Aquel pobre hombre del Evangelio estaba siendo atormentado por aquella multitud de legiones de demonios. Y se daba golpes y estaba viviendo entre los cementerios, entre las tumbas. Y nadie lo podía controlar. Solamente Jesús. En estos momentos, mis hermanos queridos, que estamos viviendo en el mundo, hay tanto tormento del demonio, de los demonios que andan alrededor de nosotros. Nuestra lucha no es con seres humanos, es con poderes espirituales. Cada vez que somos tentados, y la tentación no es un pecado, la tentación es una invitación al pecar, que depende de nosotros aceptar o rechazar. Y Jesucristo nos da la fuerza. Jesucristo es el único que puede liberarnos de las tentaciones. ¿Cuántas tentaciones hemos tenido nosotros en la historia de nuestra vida? Muchísimas. ¿Cuántas veces hemos caído? Porque hemos querido caer. Dios no quiere que nosotros caigamos en la tentación. Es más, en el Padre Nuestro decimos: danos hoy el pan de cada día, perdona mis ofensas, como yo también perdono a los que me ofenden, y no me dejes caer en la tentación. Pero resulta que voy directo a la tentación. Le digo al Señor: no me dejes tomar, pero resulta que voy a una fiesta y si no hay alcohol, entonces no voy. Hay tantas cosas que nosotros mismos buscamos y después nos quejamos de caer en las tentaciones, caer en errores, caer en delitos, caer en pecado, porque nuestra lucha no es con seres humanos, es con seres espirituales. A mí hay mucha gente que viene y me dice: padre, en la iglesia me hacen mala cara. Digo: es que se están poniendo muy feos. No les hagas caso a esa gente. Se están poniendo muy feos. ¿No será que la persona está mirando por fuera, pero no puede ver por dentro lo que hay? Nuestra lucha no es con seres humanos. Cuando tenemos alguna dificultad entre nosotros, no es con nosotros el problema. Es que la iglesia está luchando contra poderes espirituales que quieren destruir al ser humano. Estas personas que dan malos consejos están siendo atormentadas por el demonio. No son ellos. No son ellos los que trabajan ahí. No son ellos los que quieren hacerlo. Es una fuerza espiritual que nos quiere destruir. Hoy en día, la iglesia está siendo atormentada por los demonios, por tanta gente que odia a la iglesia, que quisiera verla destruida. Tristemente, eso es un pensamiento mío. Hay tanta gente que estaría feliz ahora de ver las iglesias cerradas. ¡Qué bueno! ¿Para qué tanta iglesia? Bueno, y si no hubiera templos, fuéramos una selva de salvajes. Nos estuviéramos comiendo unos a otros. Habiendo iglesia, ya nos estamos comiendo. Imagínate si no hubiera iglesia. ¿En qué quedaríamos? En un combate total, destruyéndonos unos a otros. Eso es lo que está pasando. A pesar que hay iglesia. Quiera Dios, mis hermanos, que si alguno de ustedes está mirando esta misión cuaresmal de esta tarde y está siendo atormentado por el poder del demonio, libérese. Jesucristo viene a liberarte.
Jesucristo viene a darte la paz. Jesucristo viene a darte la alegría, el gozo de la vida. Dios no nos quiere ver tristes, Dios no nos quiere ver infelices. Dios no quiere que nosotros seamos amargados. Dios quiere vernos alegres, felices, que hagamos cosas maravillosas, porque tenemos la verdad de nuestro lado, que es Jesucristo. Jesucristo es el que nos libera, como liberó a aquel endemoniado y lo puso en su sano juicio. Pero una cosa que me llama la atención es que aquella gente de aquella comarca, cuando lo vieron curado al hombre, en vez de alegrarse, le dijeron a Jesucristo: vete de nuestro pueblo. En vez de alegrarse y decir: quédate con nosotros, Señor, vete de aquí, porque ellos querían tener los cerdos y no al hombre sanado. Les preocupaba más sus cerdos que al hombre que Jesucristo sanó. Miren, yo soy un animal lover. Yo amo a los animales. Y me duele mucho lo que le pasó a los pobres cerditos. Pero me alegro mucho que aquel hombre fue sanado por Jesucristo. Lo liberó Jesucristo. De ese momento en adelante ese hombre empezó a vivir la verdad, no la mentira. Cuando él se estaba dando golpes y arrancándose la ropa y viviendo en los cementerios y gritando por las colinas, ese no era él. Estaba enfermo. Y Jesucristo lo sanó diciéndole la verdad. Lo liberó del poder del enemigo. ¿Estás tú siendo atormentado por el demonio? Confiésate. ¿No te puedes confesar porque ahora no podemos? Llámanos a la oficina de la iglesia. Por lo menos por teléfono quiero hablar contigo. Quiero darte un poco de la paz de Dios. En el nombre de Jesucristo te declaro libre y fuerte y te doy la gracia de Dios. Sigamos ahora con otro ejemplo de la palabra de Dios. Un canto. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo duda si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo duda si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo duda si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo duda si nada es imposible para ti? Escuchemos los Hechos de los Apóstoles del capítulo 9. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió poderes escritos en las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, había quedado ciego. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber. Estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión.
Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta, pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión, que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar de ese daño que ese hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, ve, porque ese hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, y así también al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías y entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas. Recobró la vista, se levantó, fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. ¡Qué cambio! Saulo, de un hombre que odiaba a los cristianos, a los del nuevo camino, porque así se llamaba el cristianismo, el nuevo camino, un camino, la nueva forma de vida. Un hombre que odiaba y que metía en la cárcel a los cristianos sin ninguna razón. Los cristianos no eran delincuentes, no eran mala gente. Simplemente vivían una vida más pura que ellos, adoraban a Dios. Pero ¿qué cambió Dios cuando se cayó del caballo? Hay tanta gente que yo quisiera que se cayera de los caballos. Tanta gente que nos odia y que quisiera meternos en la cárcel a todos nosotros, empezando por los sacerdotes. Tanta gente que nos odia sin ninguna razón, que quiere hacer ver que somos gente hipócrita, mala, platera, abusadores de niños, que las iglesias es para viejos y para niños nada más, que las iglesias no sirven para nada. Y resulta que la iglesia es lo que cambia la vida de la humanidad. La iglesia es la que promueve a los seres humanos en su dignidad personal. Ese hombre Saulo tuvo que caerse del caballo. Mis hermanos que me escuchan, todos nosotros necesitamos caernos del caballo en el que vamos. A veces vamos galopando por senderos equivocados. Hay mucha gente que va en su caballo pensando que está correcto y resulta que va por un camino equivocado, pero a veces Dios te tumba de ese caballo para que tú puedas acercarte a Él. Vino una luz y oyó una voz que decía, ¿por qué me persigues? Y era la voz de Jesucristo. Y Jesucristo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo le preguntó, ¿pero quién eres, Señor? Estaba ciego. La luz lo dejó ciego. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque persiguiendo a la iglesia estás persiguiendo a Dios. Porque Dios está en la iglesia. Y cuando tú persigues a la iglesia, te estás dando cabezazo contra una pared, porque Dios no va a permitir que tú destruyas a la iglesia, como Dios tampoco permitió que Saulo, que después es el apóstol Pablo, destruyera la iglesia. Más bien lo convirtió, lo cambió en un hombre nuevo, en un hombre apóstol, en un hombre que se entregó a la fe. Y muchas de las cartas que tenemos en la Biblia son de San Pablo. Pero fíjense lo que pasó. Jesús le habló a Ananías, le dijo, Ananías, ve a la calle Recta y dile, impone las manos a mi siervo Saulo, porque él va a ser instrumento de salvación. Y Ananías, ¿qué le dijo a Jesucristo? Señor, ese hombre nos odia, ese hombre les ha hecho mucho daño a nuestros hermanos de la iglesia. Jesucristo le contestó, ve y impone las manos, porque él va a ser instrumento de salvación, de sanación, de liberación. La iglesia tiene esa misión, mis hermanos queridos.
Pero Ananías le dijo, en vez de decirle, tú perseguidor sin vergüenza, no te mereces lo que voy a hacer contigo. Ananías le dijo a Pablo, hermano Pablo, el Señor me manda para que recobres la vista. Mucha gente está ciega porque no viene al sacramento de la confesión. Mucha gente anda ciega porque nunca viene a hablar con un sacerdote. Van a los canales de televisión a decir todos los secretos para que millones de personas oigan su vida íntima, pero no quieren venir a la iglesia a hablar con un sacerdote. No les importa el sacramento de la confesión, la dirección espiritual. Le pagan grandes cantidades de dinero a brujos, a horóscopos, a los que dicen que leen las fortunas. Tienen esas religiones falsas, tienen esa manera de pensar, porque están esclavizados. Todos los seguidores de la Santa Muerte, que ni es muerte ni es santa, es el demonio, están siendo atormentados por el demonio. Mis hermanos queridos, si alguno de ustedes es creyente de la Santa Muerte, sálgase de ahí, pida perdón, libérese. Si alguno de ustedes va a que le lean las cartas, que usan amuletos, pensando que todas esas cosas tienen poder, el único poder que tiene Jesucristo es el de sanarte, de salvarte, el de liberarte. La verdad te hará libre. Y yo te estoy predicando aquí la verdad de Dios, no mi verdad. Yo no tengo ninguna verdad que no venga de Dios. Todo lo que se ha hablado aquí viene de la palabra de Dios. No se ha hablado absolutamente nada que no esté contenido en la palabra de Dios. De ustedes depende aceptarla o rechazarla. Si la aceptan, van a ser libres. Si la rechazan, tristemente van a seguir esclavos. Mi oración es para que todos ustedes sean libres. Pero es un camino, es un proceso. No es fácil ser libre, no es fácil liberarse. Uno está tan atado, tiene tantas ataduras que uno piensa que las necesita. Es como una persona que ha sido secuestrada y llega hasta amar a su secuestrador, hasta enamorarse de su secuestrador, hasta pensar que sin su secuestrador no puede vivir. Nosotros somos secuestrados por la maldad de este mundo, por las tentaciones del demonio, por los tormentos que recibimos a través de las tentaciones. Que en esta Cuaresma, mis hermanos queridos, seamos todos libres. Pero es un proceso. No vamos a ser libres de la noche a la mañana. Hay que empezar a romper las cadenas. Y en el nombre de Dios, yo les doy mi bendición y oro por ustedes para que rompan sus cadenas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en santa paz a servir a Dios, a servir a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Por este medio quiero saludar a todos los que están conectados con nosotros. Aquí estamos en nuestra iglesia, en nuestro templo de Guadalupe. Quiero darle las gracias a los hermanos que nos están ayudando con la grabación. Darle las gracias a nuestro diácono, Bruno. Y darle las gracias a todos ustedes, porque de alguna manera están usando su tiempo para comunicarse con nosotros. Estamos todos unidos en el nombre del Señor. Recuerden que los amo y los extraño. Que tengan una feliz noche todos. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy te ofrezco mi vida. Hoy me rindo ante ti. Entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño.